Ok, muy bien. Pues le damos la más cordial bienvenida. Ahora toca el turno a nuestro amigo ponente, Edgardo Córdoba, quien nos va a hablar de la búsqueda, misterio que el hombre anhela y, bueno, relatos cortos de filosofía y fantasía. Edgardo Córdoba López nació en Córdoba, Veracruz, el 24 de noviembre de 1955. Estudió la carrera de Ingeniería Industrial, Letras Hispánicas y Filosofía. A su vez, también tiene 3 maestrías en diferentes áreas y posee un doctorado en filosofía realizado en Francia. Es profesor investigador desde el año de 1980 en el Instituto Tecnológico de Puebla. Practica el atletismo desde hace 45 años, así como el yoga y la meditación desde hace más de 35 años. Le gusta la astronomía, el ajedrez y las artes en general. También es autor del libro de cuentos La bóveda sagrada en el 2020. Bienvenido, Edgardo. Todo tuyo el foro. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Muy buenas noches a todos y muchas gracias también para María José, para Sillade y para Enrique, quienes nos han invitado a participar en este magno evento, el cual ha tenido, por lo que veo, mucho impacto cultural y científico incluso, por lo que he visto. Estoy muy agradecido con todos ustedes y bueno, vamos a comenzar con nuestra exposición. Tengo una muy breve presentación que voy a compartirles en este momento. Déjenme ver. Mm, Está cargando. Este tema que se me ha asignado, que tiene que ver con la búsqueda, considero que es de gran importancia para el ser humano, entendiendo la palabra ser humano. Creo que no se compartió, ¿verdad? No sé qué hice. Sí, se está viendo. Si quieres avanzar, estamos viendo tu carátula de la presentación, Edgardo. Ah, ok. Justamente, sí, muy bien, muchas gracias. Gracias, ciertamente. La búsqueda es un tema de mucho interés. Me refiero a que tiene una gran trascendencia humana en todos los sentidos. Y bueno, pues eh, este tema, como ya hemos comentado, por la trascendencia que tiene, desde el punto de vista, digamos, pues filosófico y de carácter también social, podemos comentar que la búsqueda parece ser la misión fundamental de todo ser humano. Estamos definitivamente en un constante proceso de evolución que de una manera consciente o no, estamos en constante cambio y en constante búsqueda. La vida es un conjunto de misterios a los que debemos enfrentarnos cada día y todos los días de nuestra vida. El ser humano es curioso por naturaleza. Así, el ser que somos, pues buscamos siempre lo ideal, el crecimiento humano en todos los sentidos. Decía Carlos Fuentes, no existe la libertad, sino la búsqueda de esa libertad. Y esa búsqueda es la que nos hace libres. Esto es una paradoja interesante porque lo que quiero decir es que el trabajo que realizamos en buscar algo trascendente es lo realmente importante, ¿sí? Entonces, bueno, decíamos que la parte del ser, el ser que somos, busca siempre el crecimiento, la perfección, el ideal, ¿sí? Vamos a ver si podemos cambiarle. Ok, de acuerdo, muy bien. Y lo humano que tenemos es, sin embargo, un poco, digamos, limitante,
porque todas las pasiones que tenemos y que existen en el humano están ligadas justamente a este plano. Está anclado a la tierra y por lo mismo es eminentemente instintivo. En cambio, el ser que somos, pues está lleno de, digamos, está ligado al cielo y está lleno de anhelos. El crecimiento está lleno de deseos de crecer. Facilita la comprensión de todos los misterios que existen, entre ellos el proceso evolutivo, que es uno de los principales misterios. Y claro, en estos misterios, algún día, inevitablemente descubrimos las virtudes y lo que significan estas, y lo que representan para nuestra vida. Entonces surge una lucha interna, que es el anhelo y la pasión, que se confrontan constantemente. Este antagonismo se ha representado con una conocida alegoría, donde un diablito y un ángel se disputan la supremacía de persuadir, aconsejando cada uno de ellos en un oído en la parte humana, lo que para cada uno de ellos es el referente del digno proceder. Así tenemos ahí un antagonismo interesante y se genera todo un dilema que probablemente sea de lo más importante que existe como dilemas en el sendero de todo ser humano. Así la virtud y el vicio interactúan y entran en un proceso dinámico de competencia. Con frecuencia, la pasión resulta triunfante. Es muy normal eso, porque el poder seductor prevalece ante los ojos humanos. Y así surge como alternativa única casi, ante este dilema provocador, la autodisciplina, que es un recurso fundamental al alcance de todo ser humano. Única opción relevante para facilitar el dominio de las pasiones humanas y hacer emerger la luz que representa la virtud, que a este nivel se hace sinónimo de la verdad que debemos descubrir. Con decir la verdad nos referimos a nuestra verdad, que no tiene por qué parecerse a la verdad de otros. Es una verdad individual y que solo nos sirve a nosotros, ¿sí? La pasión, en efecto, no puede ser eliminada, porque sería como aniquilar la parte humana que tenemos. Pero puede controlarse, es controlable. Así las virtudes se imponen a pesar del deseo del que las pasiones se valen para prevalecer. La pasión siempre se vale del deseo, ¿sí? En el caso de la gula, el deseo de comer. En el caso del sexo, la lujuria. En el caso de muchas otras acciones humanas, siempre va a existir un obstáculo, un vicio que predomina y que nos hace limitar el proceso evolutivo. Así los deseos son humanos, ¿sí? Son la causa de todos los vicios, pero no conviene eliminarlos. Son necesarios también, porque es posible que estos mismos deseos se puedan utilizar a favor del crecimiento del ser. El deseo, aparentemente como una función nociva, se puede transformar en una función útil que se utilice para capitalizar el crecimiento de la esencia, del ser que somos. Algunos relatos de mi libro La Verdad Silenciosa, que se publicó en Amazon, y gracias al soporte editorial que nos permitió Global Design, hay algunos cuentos que justamente tratan sobre este asunto, sobre estos temas, lo ilustran. Así la búsqueda se convierte en el recurso más valioso que hay en la vida, porque es una posibilidad que todos exploramos a diferente nivel, porque no es lo mismo buscar, por ejemplo, una posición social o económica, que buscar, por ejemplo, la salud, la armonía, la felicidad, la sabiduría, la paz, etc. Este mismo idea de la abstracción que existe en estas expresiones dificulta incluso la comprensión de ellas, ¿sí? Entonces cuesta mucho trabajo que alguien encauce sus esfuerzos para buscarlo. Hay infinidad de experiencias fallidas en esta treta que casi nadie sospecha. Con frecuencia se asocia
a la madurez humana. Cuando alguien define muy bien lo que quiere, se puede decir que es maduro, ¿sí? A quien logra tener una visión suficiente para sobreponerse a la ficción más frecuente que existe, que es el dinero y todo lo que se puede adquirir con él. Es una ficción maravillosamente bella, que cualquiera puede pensar que es una realidad muy seductora. Así la vida se torna en la novela mejor dramatizada, porque no la escribe un humano ordinario, aunque éste sea el principal protagonista, sino se escribe o se realiza por un ser de mayor rango espiritual, ¿sí? Que aún está por descubrirse. Cuando leemos, por ejemplo, a Víctor Hugo, la fascinación que experimentamos ante la retórica, ante la narrativa cautivante de las diversas experiencias que presentan sus personajes, nunca será mayor si tenemos la capacidad para ver los hechos que llamamos reales, de la vida misma, a tal grado que no podemos decidir cuál es más real o cuál tendrá más ficción. Lo mismo ocurre cuando leemos a Flaubert, por ejemplo, a Albert Camus o incluso a Kafka. Tenemos que aceptar que la imaginación humana es producto de la realidad y que todo lo que emana de ella, aunque se presente como ficción, es también una realidad porque la emoción que nos provoca es lo más real que hay. De hecho, es lo que más nutre nuestra conducta. Si hablamos de relatos cortos, por ejemplo, desde las 1001 noches hasta lo más reciente que tenemos, ¿sí? En cuanto a narrativa, en cuanto a cuentos, en cuanto a literatura, ¿sí? Pues podemos llegar a la conclusión de que son producto de la creatividad humana, que es una realidad unánime. Pero esta realidad llega a su máxima expresión cuando esos relatos cortos, esos cuentos consideran pensamientos claves para descubrir el sendero que muy pocos pueden ver, pero que todos estamos buscando definitivamente. ¿Sí? Creo que ya no está compartiendo nada, pero bueno, lo importante es que estamos realizando la exposición oral y yo creo que mientras, no sé si lo puedo yo volver a compartir. Bueno. Ahí está. Pero Ahí está, sí lo Ricardo. estamos viendo en pantalla. Muy Sí. bien. Hablábamos de las obras literarias que definitivamente son muy importantes para esta situación. Y bueno, el reto más grande que existe en esta vida, a nivel de abstracción, es que quienes osamos tomar la pluma, entre comillas, y escribir algo, es justamente ese, transmitir la bella realidad que la vida veladamente presenta. Si lo plasmamos en forma de ficción, podría ser hasta más verosímil, aceptada esta y admirada, aún más que si lo presentamos en forma de ensayo literario o académico, en donde por supuesto se nos pide con frecuencia referencias bibliográficas bien adaptadas, se nos pide de alguna manera llevar una metodología considerada académica o científica para que sea aceptada, ¿sí? Y claro, que tenga de preferencia hipótesis planteadas, incluso presentar resultados y conclusiones también, ¿sí? Y aún así, es muy probable que no convenza a nadie. Tal vez ni sea recomendado y resulte aburrido para la mayoría, aunque esté bien escrito. Hemos visto ensayos o libros serios de no ficción que tienen poco impacto ante la credibilidad, ¿sí? En cambio, los apasionantes relatos de Hermann Hesse, los poemas de Rabindranath Tagore, de Rudyard Kipling, o de Baudelaire, o de Octavio Paz, no solo es literatura de más alto nivel, es sobre todo un referente valioso para normar nuestra vida y nuestro sendero, que descubrimos lleno de misterios. Tal vez estos autores y muchos más, ¿sí?, puedan contribuir con nuestro reto de ser mejores seres cada día. ¿Por qué? Porque los símbolos literarios, los misterios que encierra
una novela, un cuento, un relato, a veces son los más valiosos. No todos los grandes escritores logran este objetivo, pero aquellos que trascienden y que logran llegar a los niveles más elevados del plano de la literatura son aquellos que utilizan símbolos de gran interés artístico y literario, simbólico, metafísico y filosófico, ¿sí? Y que impactan favorablemente la vida de un ser humano que se llama lector, ¿sí? Y claro, nosotros como lectores aprendemos mucho más que el propio escritor, porque cuando se publica una obra, solo la escribe una persona, y cuando se lee, la pueden leer miles de personas, ¿sí? Y eso hace que la sinergia se cumpla y que haya la posibilidad de hacer valioso ese símbolo escondido, ese misterio, y es posible que logremos encontrar aquello que buscamos. Más vale que sea consciente esa búsqueda, más vale que sea consciente, ¿sí? Porque puede ser inconsciente y entonces tardamos mucho más en encontrar aquello que es trascendente para nosotros. En mi libro La verdad silenciosa existen algunos cuentos de interés que tratamos de que cumplan con ese requisito, de que lleve inmerso esas claves, esos símbolos, ese contenido filosófico que con frecuencia no buscamos, pero que si los encontramos de paso, es muy valioso para cualquier lector, ¿sí? Les dejo también mi información, mis datos, para aquellos que se interesen, por supuesto, y estoy para servirles. Si hubiera alguna pregunta o algún comentario o alguna participación e incluso algún reclamo, con mucho gusto estoy para servirles. No sé si estemos en tiempo para Oh, algún... muy bien, Edgardo. De hecho, estamos ya en el tiempo final y Sí, muchas gracias por tu excelente ponencia, excelente tema. Y bueno, aprovecho para hacer el comercial de que también nosotros podemos consolidar los proyectos, ¿no? De las personas que quieran ser también autores, ¿no? Del mundo literario, ¿no? Que afortunadamente, pues siempre será de gran valía para todos pues los yo lectores. completo diciendo que cuando yo estaba por publicar esta obra, no estaba yo muy animado a hacerlo porque aunque muchos de los cuentos datan de hace 30 años y no se habían publicado, de repente platiqué con Arcilladé, con Enrique, y bueno, ellos con su retórica y con su capacidad y con su experiencia me convencieron, siento que con cierta facilidad, porque yo también estaba ya animado a eso. Y aquí está la publicación y aquí estamos nosotros. Creo yo que bastante contentos y satisfechos con lo que hemos logrado. Excelente, Edgardo. Gracias. Pues muchas gracias y le cedo la palabra a mi compañera Diana. Continuamos. Muchas gracias. Vamos a hablar de los servicios de Autopublica tu libro. Y como lo veíamos y como lo comentaba nuestro autor, Autopublica tu libro ha ayudado a más de 400 escritores a dar a conocer su obra, ya sea que la tengan ya acabada o bien también puede dar asesoría para redactarla e iniciarla desde cero. Pero vamos a ver este video para que nos quede más claro todo el proceso.